En este video veremos cómo utilizar filtros avanzados. Bien, estos filtros avanzados necesitamos usarlos cuando tenemos consultas que tienen un gran volumen de datos. Lo ideal en estas consultas es que enviemos el filtro y podamos realizarlo en el motor de base de datos. No como vimos en el video anterior sobre parámetros, que trataban los parámetros filtrados en memoria. Recordemos que en ese escenario todos los datos son cargados a nuestro diseñador y ahí es donde se va a hacer el filtro. Una vez que ya todos esos datos están del lado del visor del reporte. En este caso no, en este caso lo que queremos hacer es enviarle varios identificadores a la consulta para que sea filtrada. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo primero que vamos a hacer es validar que no tengamos nada en la cadena de filtro. En el ejemplo anterior teníamos configurado una cadena de filtro. La idea es eliminarlo y que ya no tengamos cadenas de filtro. Con esto no vamos a estar haciendo un filtro sobre esos parámetros. Bien, el segundo paso que vamos a realizar es validar el estado de la consulta. En este caso de stock, que es la consulta principal o la que nos muestra los datos. Como vemos, stock en este momento no tiene una cláusula where, por lo que está trayendo todos los datos. La idea es modificarla para que nos pueda comenzar a traer los datos filtrados. Bien, lo que vamos a hacer con esa consulta simplemente es agregarle la cláusula where. Y en ella vamos a agregar dos condicionales. Un condicional por el Product Category ID y otro condicional por el Product Subcategory ID. Lo diferente en esta consulta está en las siguientes líneas. Ahora vamos a hacer un filtro por el IN, lo cual me va a permitir filtrar por varios datos, que es precisamente lo que quiero para lograr el efecto multivalue, pero que el mismo motor sea quien me entregue los datos ya filtrados. Para esto nos vamos a apoyar en una función que se llama funAFWSplit, que se encuentra en todas las bases de datos de Aranda. Y la forma de utilizarla es realizar select data from, colocamos el nombre de la función, colocamos el parámetro y un carácter que es el carácter separador. Siempre va a ser una coma. De esta manera entonces yo acomodo para que pueda hacer un filtro por Product Category ID, donde, y aquí lo que va a terminar llegando es un conjunto de identificadores separados por comas que la función AFWSplit me va a ayudar a separar y poder ejecutar esta consulta con esos filtros. Lo mismo ocurre por el lado de Subcategory ID. Bien, una vez tenemos esto, vamos simplemente a tomar nuevamente la consulta de stock y la vamos a reemplazar en nuestra herramienta. Bien, vamos siguiente y ahora aquí vamos a añadir los parámetros. Como bien tenemos dos parámetros, uno llamado Category ID y otro Subcategory ID, debemos agregarlos para poder hacer el enlace con los parámetros de la consulta. Entonces primero vamos a agregar Category ID. Deben tener muy presente que en la herramienta es importante colocar los nombres tal cual están en la consulta porque es case sensitive. Y ahora es muy importante lo que voy a hacer. Como esto lo vamos a hacer a través de script, la idea es dejar estos parámetros como tipo cadena. Si bien en los parámetros que hemos definido acá y que hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores, desde la primera definición el valor es un número y el valor a mostrar es una cadena, vamos a dejarlos tal cual, pero en este enlace de datos los vamos a dejar mapeados como cadena. Tampoco los vamos a asociar como una expresión como hicimos en un video anterior. Vamos a dejar esto tal cual como está y vamos a terminar nuestra modificación de la consulta. Una vez tenemos esta consulta modificada, entonces estamos en posición para irnos a scripts, que es la parte avanzada de este tema.
En esta ventana lo que vamos a hacer es adicionar o utilizar un evento del reporte. Si tienen experiencia en programación, muy seguramente van a poder aprovechar este tema de scripts y van a poder explorar mucho más las opciones que tienen. Por ejemplo, aquí está seleccionado el reporte y sobre ese reporte tengo varios eventos. Cuando solicito los datos, cuando solicito los parámetros, después de imprimir, antes de imprimir, en fin. Pero sobre cualquier elemento del reporte yo tendría también un conjunto de eventos si quisiera utilizar o hacer alguna operación adicional. Ahora bien, la operación o el evento que voy a utilizar es el data source demand o la fuente de datos requerida. ¿Por qué vamos a utilizar este evento? Porque este evento se ejecuta cuando se va a solicitar los datos. Y el proceso que queremos ejecutar acá es que cuando el reporte se vaya a previsualizar y él vaya a consultar los datos, en ese momento nosotros consultamos los datos que están seleccionados en los parámetros, los transformamos y se los enviamos a la consulta. Eso lo vamos a hacer con las siguientes líneas de código. Lo primero que tienen que tener en cuenta es colocar un using. Este using simplemente es para habilitar las funciones a través de las cuales vamos a poder recopilar los datos que tienen seleccionados los parámetros, transformarlos y enviarlos a la consulta. Siempre se va a utilizar Aranda AQM script. Y lo segundo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar este código. También es un código que va a variar muy poco. Realmente lo que hacemos es crear en la primera línea un objeto de tipo reporte, ya que el reporte lo tenemos en el objeto sender. Y la segunda línea es la que nos va a permitir realizar realmente la transformación de los datos y el envío de los datos al query. Voy a hacerlo aquí abajo y al final elimino esa línea para que puedan ver cómo es que se configura esta línea. Entonces, report multivalue y le voy a pasar unos parámetros. En realidad, ya que son 3 parámetros, vamos a comenzar a configurarlos. El primer parámetro dice data source. El data source se refiere al nombre de la consulta a la cual le voy a enviar los parámetros. En este caso, stock. Entonces escribimos stock. El segundo es el data source para. Esto se refiere al parámetro como está escrito en la consulta. En este caso, category ID. Y vamos a configurar aquí category ID. Y el tercer parámetro es el parámetro del reporte. Es cómo se llama ese parámetro en mi reporte. Acá se llama categoría. Lo escribimos en la tercera posición. Listo. Un punto y coma al final. Y ya tenemos configurada nuestro primer paso de parámetros. Ahora bien, en la consulta recibimos dos parámetros, categoría y subcategoría, que es este categoría ID y subcategoría ID. Por lo cual vamos a utilizar dos líneas y en la segunda vamos a configurar el segundo parámetro, subcategoría ID, en la posición 2, que es la de la consulta, y en la tercera se llama subcategoría y lo escribimos tal cual. Recuerden que es case sensitive, entonces deben tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Bien, una vez los tengo configurados, puedo eliminar esta línea y ya tengo configurado mi reporte. Bien, salgo de la edición de los scripts y voy a ir a la previsualización. Esto no ha cambiado, los parámetros los sigo teniendo configurados de la misma forma, en modo multiparámetro. Voy a seleccionarlos todos y voy a seleccionar todos las subcategorías. Como ven, estoy filtrando, pero ahora voy a filtrar únicamente floating y voy a escoger de todo esto
una sola subcategoría. Como ven acá, ya estoy filtrando también. La diferencia entre este filtro y el filtro del video anterior que se hacía en memoria para el multiparámetro es que ahora el filtro está haciéndose directamente en el motor de base de datos, lo cual es mucho más eficiente. Cuando necesitamos, por ejemplo, filtrar por fechas o tenemos 10 años de históricos, lo ideal es que nosotros podamos hacer un filtro de este tipo y mandar a filtrar directamente en el servidor, ya que eso nos va a mejorar el rendimiento de nuestro reporte porque no necesita cargar tantos datos en memoria, sino esperar que el motor de base de datos nos entregue los datos ya filtrados. Hago mucho énfasis en este tema porque es muy importante y además porque es algo que van a tener que utilizar en algún momento a la hora de estar desarrollando los reportes. Entonces, recordemos los puntos principales. Uno, la consulta modificada para que contenga una cláusula where, los condicionales que necesitemos, y estos condicionales los vamos a utilizar con el in para enviar multiparámetros. Si no necesitamos enviar multiparámetros, es bastante simple. Definimos el product ID igual y simplemente utilizamos la variable del parámetro que quiero utilizar. Eso lo podemos ver en el primer video de parámetros, donde se hace un reporte con parámetros simples y se utiliza de esa manera. La segunda forma de hacer parámetros es de memoria. Simplemente teníamos la consulta sin la cláusula del where y todo lo hacíamos directamente en memoria. Y la tercera forma es la que explicamos en este video, en la cual debemos apoyarnos en la función fundafw_split para poder ejecutar parámetros de tipo multivalue directamente en el motor de base de datos. Bien, ese es lo primero que toca tener en cuenta. Lo segundo que toca tener en cuenta es que no estemos filtrando a través de una cadena de filtro, ya que eso haría parte de los filtros en memoria. Seguramente se están preguntando si puedo tenerlos combinados, algunos en memoria y otros en la consulta. Por supuesto que sí. Si quisiera únicamente filtrar la categoría en la consulta, pero la subcategoría no la quiero tener acá, sino hacerlo en memoria, perfectamente podría hacerlo. Para ello solo tendría que quitar de la consulta esta segunda parte que está seleccionada y procedería a hacer una cadena de filtro donde únicamente estuviese utilizando las subcategorías. El siguiente paso para lograr ese efecto es gestionar las consultas, seleccionar la consulta del stock y donde están los parámetros borraría el parámetro de subcategoría, ya que lo haría en memoria y no lo estaría haciendo como explicamos al principio de este video. Entonces puedo tener un modelo mixto en temas de filtros y es completamente válido hacerlo. Ya va a depender de los requerimientos del reporte específicamente y de nosotros buscar cuál es el mejor equilibrio para hacer que el reporte sea lo más eficiente posible. Bueno, esto es todo en este video. Muchas gracias por vernos y por escoger Aranda Software.